Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 19 de Espacio Mindfulness de esta segunda temporada. Mi nombre es Tony Ram y soy el instructor de meditación que os va a acompañar en este ratito, en este podcast. El podcast de esta semana es muy mindfulness, muy meditación. Vamos a abordar la pregunta ¿para qué sirve meditar? En muchos casos uno ya se ha hecho esa pregunta porque medita con frecuencia. ¿Para qué sirve meditar para mí? ¿En qué punto me encuentro del camino y en qué me ayuda? Es una buena respuesta la que nos podemos dar de vez en cuando a la hora de utilizar una técnica u otra de meditación. Nos preguntamos para qué nos sirve y si nos es útil o ya es el momento de desecharla del camino. Vamos a preguntarnos en todo el podcast ¿para qué sirve meditar? Sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no han meditado nunca. Este sería un buen programa de inicio de Espacio Mindfulness, una buena introducción al mundo de la meditación o del mindfulness. ¿Para qué sirve meditar? Hay personas que lo utilizan para calmarse, otras para enfocarse, otras lo utilizan en sus prácticas religiosas o espirituales, otras lo utilizan para avanzar en el camino del crecimiento personal y en el fondo hay un nexo en común, eso es obvio. Al final del episodio os daré mi opinión. En el cierre de este episodio hablaré un poco sobre lo que es para mí esta esencia meditativa. ¿Para qué sirve meditar? ¿Para qué este trabajo, lo que realizamos? Por ejemplo, semana a semana en Espacio Mindfulness, en este mismo programa. ¿Por qué este esfuerzo en escuchar, este tiempo que dedicamos, esta inversión en meditar, en aprender a meditar y todo lo que tiene que ver con la meditación? Espero que durante el episodio podamos descubrir diferentes ángulos. Es cierto que a la hora de preparar el guión podríamos haber hecho 10 programas sobre esta temática. Es probable que volvamos a hablar de la meditación, de para qué sirve meditar. Este programa es uno de esos que han podido salir. He seleccionado unas frases, unas reflexiones de diferentes maestros de la meditación. Vamos a empezar por un gran maestro, Thich Nhat Hanh. Tengo, de hecho, 2 frases preparadas de él. La primera dice así: la meditación no es una evasión, es un encuentro sereno con la realidad. Aquí Thich ya nos da un acceso, un primer paso a lo que primero no es la meditación y segundo sí que es y para qué sirve la meditación. La meditación es un encuentro sereno con la realidad. Es decir, nos ayuda a encontrarnos de frente con la realidad, con el presente. No es una técnica evasiva. No es una simple técnica de relajación. Aunque pueda servirnos para relajarnos, la meditación, pues no solo es eso. Así que si tuviera que responder para qué sirve meditar, puede servir para calmarnos, pero no es su fin último. Otra frase de Thich es esta: meditar significa estar presente en el aquí y el ahora. Es una manera de volver a casa y encontrarse a sí mismo. Qué curioso que ambas frases tienen mucha relación, ya lo podéis ver. Thich insiste en que meditar nos trae al presente, nos trae aquí y ahora. Así que de parte de este gran maestro budista que nos dejó hace poco, podemos decir que ¿para qué sirve meditar? Pues una de esas cosas, por lo menos, es para traernos aquí y ahora. Meditar es una palabra muy amplia, mindfulness. Esa es una terminología en la que caben muchas cosas. Tenemos ante nosotros una palabra que se ha interpretado tantas veces que sería muy difícil reunirlas a todas. Vamos a intentar extraer la esencia de lo que es meditar. En primer lugar, meditar, como aquí ya dice Thich, no es una evasión. Y seguimos con Pema Chodron, otra budista muy conocida, otra maestra de budismo muy conocida. La meditación no se trata de llegar a ser una persona diferente, una persona nueva o incluso una persona mejor. Se trata de entrenarse para darse cuenta y comprender que ya tienes todo lo que necesitas para ser completamente humano, completamente despierto. Añadimos una capa más
a la pregunta, ¿para qué sirve meditar? Aquí Pema nos da otro camino, otra dirección posible que es complementaria a la anterior. Aquí nos dice que es una necesidad para ser completamente humano, para ser completamente despierto. Dice que es un entrenamiento, añadiría, de vida, un entrenamiento para aprender a vivir, para aprender a estar aquí y ahora. Vamos con otra filosofía y otro maestro también muy conocido como es Swami Sivananda. La meditación es la llave dorada que abre las puertas de la paz, la felicidad y la alegría. Sivananda, un gran maestro de yoga hinduista, aquí resume muy bien también lo que puede ser la meditación. ¿Para qué nos sirve meditar? Para encontrar la paz, la felicidad y la alegría. Ahora que cada uno se pregunte, ¿a quién no le gustaría encontrar la paz, la felicidad y la alegría? Oye, pues a lo mejor esto de meditar sí que es para mí. Y acabamos con dos grandes maestros contemporáneos, relativamente. Eckhart Tolle es contemporáneo totalmente, y luego nuestro querido Jiddu Krishnamurti. Tolle dice lo siguiente: la meditación es una forma de entrar en la quietud, que es mucho más vasta que el pensamiento. Es la forma de entrar en la profundidad de lo inmanifestado, la vasta conciencia que está detrás de todo lo manifiesto. Tolle aquí también nos aporta un poquito más de para qué sirve meditar, para atravesar ese mundo aparente que habitamos, ese mundo de proyecciones, para llegar al núcleo, más allá de lo manifiesto. Y como ya decía Lao Tse y el Tao Te Ching, lo inmanifiesto, lo invisible, lo que no se ve, es muchísimo más extenso que lo que se ve, que lo manifestado. Así que Tolle nos propone que la meditación nos va a servir para adquirir la conciencia de lo no manifestado, de todo lo que hay detrás de lo manifestado, de todo lo que hay detrás de la ficción que vivimos cada día los seres humanos en nuestras obras, en nuestras vidas que interpretamos para aprender, para crecer, para ser un poquito más nosotros, para integrarnos. Y por último, nuestro querido Jiddu Krishnamurti nos dice: la meditación es ser consciente de cada pensamiento y de cada sentimiento. Nunca decir que es correcto o es incorrecto, sino simplemente observarlo y seguirlo. Krishnamurti nos coloca de nuevo, como los anteriores maestros, en este momento. Aquí nos habla de la dualidad eterna, de la que ya hemos hablado en otros programas de Espacio Mindfulness, esa dualidad que todo lo contiene en este plano, en este mundo. Recordemos las leyes espirituales o universales que ya nos dictó Hermes, que era una de ellas, la de la dualidad. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Existe la izquierda y la derecha, existe ese mundo polar, el mundo de las dos caras. Y Jiddu Krishnamurti nos invita a entender que este mundo es una ilusión, o mejor dicho, una proyección del ser, del ego, que utilizamos para aprender, para crecer, para atravesarlas e integrarlas en nuestro camino de aprendizaje, y que más allá de eso estamos nosotros mismos, el ser. Para eso también puede servir meditar. Como veis, hay numerosos maestros y acepciones de la meditación, numerosas técnicas infinitas. Y en este mar infinito de técnicas y de acepciones, tenemos que tener en cuenta que la más importante es nuestra sensación, nuestra experiencia de la meditación. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué está bien? ¿Qué es correcto? ¿Qué no? Solo depende de lo que nosotros sintamos en nuestro camino experiencial de la meditación. Necesitamos experimentar lo que estemos experimentando en este momento para tomar convicción y vivencia de eso que estamos diciendo, hablando, viendo, observando, leyendo. Porque por mucho que lo leamos, observemos, escuchemos o veamos, no va a ser experimentado por nosotros si no nos ponemos en la práctica. La meditación, ¿para qué sirve la meditación? En primer lugar, para lo que tú sientas que sirve.
Puede parecer una respuesta un poco ambigua, pero es la mejor respuesta posible. Después, los instructores, los maestros, podemos hablar sobre la meditación y para qué sirve esta. Al final, como digo, del episodio daré mi opinión y una reflexión sobre lo que yo siento que es la meditación y para qué sirve meditar. Pero como veis, los maestros, pues más o menos, están de acuerdo en afirmar que la meditación es eso que nos lleva a este momento sin dualidad, sin juicio, para despertar, para estar aquí y ahora, para que sea un encuentro con la realidad. Así que en base a esto nos vamos a mover en el episodio de hoy. Recuerda que meditar es algo íntimo, algo personal, algo que se mueve en el interior de cada ser humano. Lo que podamos compartirte nosotros es la experiencia que nosotros tenemos de la meditación. Lo que tengo claro es que si no te atreves a experimentar la meditación, si no te atreves a sumergirte en lo que esto significa, nunca vas a saber para qué sirve meditar. Adentrándonos en la biblioteca de sabiduría de Espacio Mindfulness, seleccionamos, en esta ocasión, para este episodio, varios textos. Un texto un poquito más contemporáneo y uno bastante más antiguo. Estamos intentando descubrir para qué sirve meditar. Y hay una figura, un escritor del siglo pasado que intentó esa búsqueda con ahínco, la descubrió en su fama ya literaria y además fue tan fervorosa esta búsqueda que dejó todo para dedicarse a ella. Estamos hablando de León Tolstoy, un grandísimo escritor, un novelista ruso que nació el 9 de septiembre de 1828 en Rusia. Falleció en 1910, eso el siglo pasado. Es mundialmente conocido Tolstoy por obras como Guerra y Paz o Ana Karenina. Sin embargo, su búsqueda espiritual, su desarrollo filosófico, no son tan conocidos, sobre todo al final de su vida, en las últimas décadas, para entender su vida y su obra. ¿Por qué? Porque en la década de los 70, de 1870, cuando ya alcanzó la fama literaria, Tolstoy experimentó una profunda crisis espiritual que no es muy conocida. Se encontró de repente insatisfecho con la fe ortodoxa rusa en la que había sido criado. Lo dejó todo en ese sentido, cuestionó todas estas tradiciones y dogmas y esta crisis lo llevó a una enseñanza mucho más profunda y personal de lo que era el Jesucristo más personal que él estudió y que después los últimos años de su vida pues más tuvo presente. Sus textos favoritos tenían que ver con el Sermón de la Montaña. Una interpretación, por supuesto, muy personal. Tolstoy desarrolló una filosofía de vida basada en los principios de amor, no violencia y una sencillez que para un autor de su fama era difícil de llevar. La verdad es que en este caso fue un apasionado de la paz y le influenciaron también figuras como Mahatma Gandhi. Criticó la Iglesia ortodoxa por arriba y por abajo. Además, la criticó tanto que acabó siendo excomulgado en este caso. Así que nos suena de otros casos que también pues, ha pasado. En este caso, por suerte, no hubo hoguera y pudo vivir tranquilo. En esta búsqueda de un cristianismo práctico y vivencial, Tolstoy escribió varios ensayos y libros sobre religión y ética, sobre cómo él veía todo esto. Algunos de estos libros son ¿Qué es el arte?, El reino de Dios está en vosotros o Confesión. Estas son algunas de las obras que escribió al respecto de su profunda búsqueda espiritual.
La vida de Tolstoy, esta vida espiritual y su incansable búsqueda sobre la verdad es un ejemplo realmente, porque más allá de sus ideas o opiniones, más allá de sus contradicciones, fue un autor que lo tuvo todo en su época, famoso y reconocido en lo literario, lo dejó todo para buscarse en su interior. Y ya de por sí, esto es meritorio. Y en el texto maestro que he seleccionado de León Tolstoy, vamos a ver en este texto cómo él observa su práctica interior. Él no lo llama meditación, pero sí que podemos observar en este texto cómo profundizamos en el interior. Y cada uno de las personas que estáis escuchando este podcast, podéis hacer lo mismo que Tolstoy. Podéis preguntaros qué es Dios, qué es el universo, qué es la vida para vosotros. Porque como he dicho en la introducción, eso es lo que más cuenta. Eso es lo más importante. Vuestra experiencia. Lo que compartamos los demás puede ayudar en el camino, pero no nos va a llevar en el camino. Al final tenemos que ser nosotros mismos los que damos un paso y otro en este camino. ¿Para qué sirve meditar? Una de esas cosas es para aclararnos, para hacernos más sencillos, más humildes con la vida. Y sin duda alguna, Tolstoy lo consiguió y es un ejemplo a seguir. Y dice así en un fragmento de cómo llegué a creer. Recuerdo que uno de los primeros días de primavera estaba escuchando el rumor del bosque y solamente pensaba en una cosa, la misma cosa que había estado pensando constantemente durante 2 años. Otra vez estaba buscando a Dios. Me dije a mí mismo, está bien, no hay Dios, no hay nada que tenga una realidad aparte de mis propias imaginaciones, no hay nada tan real como mi propia vida, no hay nada que pueda demostrar que existe, ni los milagros, porque los milagros solo existen en mi imaginación poco razonable. Y entonces me pregunté, ¿pero mi concepción del Dios que yo busco de dónde viene? Y otra vez la vida corría alegremente por mis venas. Me parecía que todas las cosas de mi entorno revivían, que tenían un nuevo significado. Mi dicha no duraba mucho porque la razón continuaba su tarea. La concepción de Dios no es Dios. La concepción es aquello que surge de mi interior. La concepción de Dios es una idea que yo soy capaz de hacer crecer o no en el interior de mi mente según lo que quiera. No es lo que yo busco, una cosa sin la cual la vida no podría existir. Así todo parecía morir otra vez en mi interior y fuera de mí. Y otra vez deseaba matarme a mí mismo. Después de esto empecé a repasar el proceso que había tenido lugar en mi interior, los centenares de ocasiones en las que se había producido el proceso de desencanto y de entusiasmo. Y recordé que solo había vivido cuando había creído en Dios. Tal como había pasado anteriormente, se repetía ahora. Apenas tenía que conocer a Dios y yo vivía. Apenas había de olvidarlo, no creer en Él y yo moría. ¿Qué eran este desencanto y este entusiasmo? Yo no vivo cuando pierdo la fe en la existencia de Dios, y ya me debería haber matado a mí mismo si no hubiera tenido una confusa esperanza de encontrarlo. Solamente vivo de verdad cuando lo siento. ¿Qué otra cosa busco entonces? Una voz parecía que gritaba dentro de mí. Este es Él, aquel sin el cual no hay vida. Conocer a Dios y vivir, todo es uno. Dios es vida. Vivid para buscar a Dios y no habrá vida sin Él. Y surgió la vida en mi interior y fuera de mí más fuerte que nunca, y la luz que entonces lucí no me dejó nunca más. Como habéis escuchado, Tolstoy aquí refleja las dudas del buscador. Son bastante naturales y seguramente tú las has tenido en algún momento. Dudas de si ir hacia allí o hacia allí, si lo que creo o lo que no creo. La meditación nos sirve para profundizar también en este camino de dudas.
Este camino no está exento de todas estas encrucijadas. Convencido estoy de que todo el mundo ha tenido estos encuentros con la duda. La meditación nos sirve para centrarnos, para poder escuchar esa voz lejana de nuestra propia intuición y entender dónde está el camino. Y iluminarnos, alegrarnos con la respuesta que se nos da, porque siempre nos dirige hacia ese lugar, un lugar interior de recogimiento, llámalo como quieras, de Dios, de conexión con el universo, de encuentro. Y Tolstoy, sin duda alguna, recurría en muchas ocasiones a la meditación, la oración, el silencio, la introspección. Allí está. Para esto también sirve la meditación, para aclarar esas dudas, para seguir caminando pese a las dudas. La meditación nos centra en este momento y nos dispone a seguir caminando. Vamos ahora con un texto de sabiduría, con un texto maestro muchísimo más antiguo. El texto del que voy a hablar, un fragmento del texto es el Majjhima Nikaya, que se traduce como la colección de discursos medios y que consta de 152 sutras o discursos atribuidos al Buda y a algunos discípulos más cercanos. Esta colección es notable realmente por su accesibilidad y ofrece enseñanzas que cubren una amplia gama de temáticas del budismo. Los discursos en el Majjhima Nikaya abordan prácticas meditativas, enseñanzas, filosofía del Buda, instrucciones detalladas sobre lo que es la meditación. El texto que he seleccionado tiene que ver con este sutra de la colección de los discursos medios. Palabras de Buda. Imaginaos que un hombre ha sido atravesado por una flecha untada con veneno y sus familiares y amigos van rápidamente a buscar a un médico o un cirujano. Imaginaos ahora que este hombre dice: no me dejaré extraer esta flecha hasta que sepa cómo se llama el hombre que la ha lanzado y cómo se llama su familia, y si él es alto o bajo o de estatura mediana, hasta que sepa si es negro o mestizo o amarillo, hasta que sepa su pueblo o su ciudad. No me dejaré extraer la flecha hasta que sepa si el arco desde el que se lanzó es un arco grande o una ballesta. No me dejaré extraer esta flecha hasta que conozca la cuerda del arco y la flecha y las plumas de la flecha, si son plumas de buitre o de milano o de pavo real. No me dejaré extraer la flecha hasta que sepa si el tendón que la ata es de buey o de ciervo o de mono. No me dejaré extraer esta flecha hasta que sepa si es realmente una flecha, o es la punta de un cuchillo, o una astilla, o un diente de un ternero, o la punta de una jabalina. Pues bien, este hombre moriría, pero moriría sin haber descubierto todas esas cosas. Sería igual si alguien dijese: no seguiré la vida sagrada de Buda hasta que me diga si el mundo es eterno o no, si la vida y el cuerpo son dos cosas o una sola, si aquel que ha alcanzado el fin está más allá de la muerte o no, si está y a la vez no está más allá de esta muerte, si ni está ni deja de estar más allá de la muerte. Pues bien, este hombre moriría, pero moriría sin que Buda le haya contestado estas preguntas. Porque yo soy aquel que dice: tanto si el mundo es eterno como si no, existe el nacimiento y la muerte, y el sufrimiento, y la aflicción, y los lamentos y la desesperanza. Y lo que yo enseño es el medio para la destrucción de estas cosas. Recordad, pues, que lo que yo he dicho, yo lo he dicho, y lo que yo no he dicho, no lo he dicho. ¿Y por qué no he respondido a estas preguntas? Porque estas preguntas no son útiles, no son un principio de vida sagrada, no conducen a la paz, a la sabiduría suprema, al nirvana. Buda aquí, al principio de esta parábola,
se entretiene en exceso de forma consciente, porque la mente rumia y rumia y rumia sin parar. No tiene descanso. La mente rumia y no cesa. Así como la persona que está a punto de morir con el médico delante y con una flecha clavada en su cuerpo. Buda lo tiene claro. Tenemos que ser prácticos. Y la meditación también nos sirve para ser prácticos, porque la meditación, y una de sus principales cualidades es esta sin duda, nos libera de multitud de procesos, de multitud de cosas, cualquier cosa que no sea inservible en nuestro camino. Es decir, la meditación nos hace mucho más sencillos. La meditación sirve para ser un ser humano sencillo. Y la verdad es sencilla, si no, no es verdad. Por lo tanto, nos hace propensos a encontrar la verdad de forma más sencilla. Así que ya sabemos para qué sirve la meditación. Otra cosa más que podemos incluir a la lista. Para cerrar esta semana la sección de textos maestros, hemos descubierto que la meditación para cada ser humano es diferente, porque se basa en la experiencia. Así que para lo que sirva la meditación depende de ti, en exclusiva, al margen de todo lo que escuches en este espacio, en este programa. Lo que sí que quiero es que no identifiques la meditación con una técnica, con un método, con una filosofía en concreto del mundo. La meditación no es nada de eso. Las técnicas de meditación no son meditación. Todo lo que nos sirva nos ayudará a acercarnos a este momento, y a todo eso le podemos llamar meditación. Si te sirve cocinar, puedes meditar cocinando para estar en meditación. Por ejemplo, está claro que, aprendiendo un poco en reglas generales de los dos textos, la meditación nos hace más sencillos. La meditación nos hace más directos. La meditación nos hace más humanos. Y sin duda alguna, la meditación sirve para vivir más aquí y ahora, en este momento. Y eso ya es mucho. Y empezamos la sección de cuentos de sabiduría de Espacio Mindfulness. La meditación de hoy, evidentemente, está reservada a esa pregunta: ¿para qué sirve la meditación? El cuento lo he reservado para lanzar una parábola para aquellos que viven en esa esencia. Es decir, después de preguntarte ¿para qué sirve la meditación?, la respuesta sería la del personaje que tenemos en el cuento de sabiduría de esta semana. Y es que una de las cosas para las que sirve la meditación es para vivir de forma más auténtica. La meditación tiene la habilidad de quitarnos capas y capas del ego, o, dicho de otra manera, máscaras. Nos va quitando máscaras para ser más nosotros mismos. Entonces, otra de las ventajas que tiene practicar la meditación, o dicho de otra manera, otra de las cosas para las que sirve, es encontrarnos a nosotros mismos, esa parte esencial de quiénes somos. Porque si no nos lo hemos preguntado nunca, eso ya es un síntoma de que no sabemos quiénes somos. En muchas ocasiones la vida nos va imponiendo de forma arbitraria, incluso masiva a veces, el quiénes somos. No quiero imaginarme personas que nacen ya en una situación en la que tienen un título o tienen algo que les hace ya ser eso toda la vida. Eso tiene que ser una verdadera pesadilla, sin duda. En este caso, el cuento vais a ver que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cuando uno se acerca más a su esencia a través de la meditación,
una de las cosas que descubrimos es quiénes somos de verdad. Y suelen venir cambios drásticos en la vida de uno cuando uno va descubriendo quién es. De forma espontánea, de forma inevitable, se van produciendo estos cambios. En ocasiones dirigidos por nosotros mismos, en otras ocasiones el universo nos los presenta en el camino. Y todo esto tiene que ver con nuestra mirada, con el cambio de nuestra visión a la hora de practicar la meditación. Así que esta es una de las cosas para las que sirve la meditación. Podríamos decir para ponernos la vida patas arriba, pero de forma positiva, ¿eh? El cuento que he seleccionado para el episodio de esta semana se titula La tortuga y viene con una introducción que me voy a permitir leerla, aunque no tiene que ver con el cuento exactamente. La recopilación la encuentro en El canto del pájaro, que es un maravilloso libro de Anthony Di Mello, de recopilación de cuentos. Ya sabéis que Anthony Di Mello tiene 4 libros, que los tengo siempre por aquí cerquita, de recopilación de cuentos muy bellos, muy acertados. La tortuga. Era el líder de un grupo religioso, una especie de gurú, venerado, respetado y hasta amado. Pero se me quejaba de que había perdido el calor de la compañía humana. La gente le buscaba para obtener ayuda y consejo, pero no se le acercaba como a un ser humano. No se relajaban en su compañía. ¿Y cómo iban a hacerlo? Me fijé en él. Era un hombre equilibrado, con perfecto dominio de sí, solemne, perfecto. Y le dije: tienes que hacer una difícil elección, ser una persona viva y atractiva o equilibrada y respetada. No puedes ser ambas cosas. Se alejó de mí con tristeza. Me dijo que su situación no le permitía ser una persona activa y vitalista, ser él mismo, en definitiva. Tenía que desempeñar un papel y ser respetado. Parece ser que Jesús fue un hombre vivo y libre, no una persona superequilibrada y respetada. Sabemos con certeza que sus palabras y su conducta chocaban a muchas personas respetables de su época. Y dicho esto, hace mucho tiempo, el emperador de China oyó hablar de la sabiduría de un eremita que vivía en las montañas del norte y envió a él mensajeros para ofrecerle el cargo de primer ministro del reino. Al cabo de muchos días de viaje, llegaron allá los mensajeros y encontraron al eremita medio desnudo, sentado sobre una roca y enfrascado en su pesca. Al principio dudaron de que pudiera ser aquel el hombre a quien en tan alto concepto tenía el emperador, pero tras inquirir en la aldea cercana se convencieron de que realmente se trataba de él. De modo que se presentaron en la ribera del río y le llamaron con sumo respeto. El eremita caminó por el agua hasta la orilla, recibió los ricos presentes de los mensajeros y escuchó su extraña petición. Cuando al fin comprendió que el emperador le requería a él, al eremita, para ser primer ministro del reino, echó la cabeza atrás y estalló en risas y carcajadas. Y una vez que consiguió refrenar sus risas, dijo a los desconcertados mensajeros: ¿veis aquella tortuga? ¿Cómo mueve su cola en el estiércol? Sí, venerable señor, respondieron los mensajeros. Pues bien, decidme, ¿es cierto que cada día se reúne la corte del emperador en la capilla real para rendir homenaje a una tortuga disecada que se halla enterrada encima del altar mayor, una tortuga divina cuyo caparazón está incrustado en diamantes, rubíes y otras piedras preciosas? Sí, es cierto, honorable señor, dijeron los mensajeros. Pues bien, ¿pensáis que aquel pobre bicho que mueve su cola en el estiércol podía reemplazar a la divina tortuga? No, venerable señor, respondieron los mensajeros. Entonces id a decir al emperador que tampoco yo puedo. Prefiero 1000 veces estar vivo entre estas montañas y este estiércol
que muerto en su palacio, porque nadie puede vivir en un palacio y estar vivo. ¿Y qué es un palacio? Es importante saber que es un palacio en el contexto metafórico de este cuento. El anciano, este simpático anciano que se queda en las montañas y el estiércol, como supongo que muchos de nosotros elegiríamos, no quiere ir nunca a ese palacio. Ese palacio del que habla y que la tradición sufí también lo utiliza es el ego, esa máscara, ese encofrado que nos colocamos los seres humanos para no ser nosotros mismos, que en ocasiones es tan perfecto, tan fuerte, que somos incapaces de destruirlo. Es lo que parece que somos, pero no somos. Es decir, es una arquitectura que hemos construido con tal perfección y esfuerzo que nos encierra para siempre en algo que no somos nosotros mismos. Sin duda, no me imagino un infierno peor que este. Por lo tanto, antes de vivir en un palacio, asegúrate de que estás destruyéndolo, huyendo rápido a esas montañas, a revolcarte en ese estiércol, que es la vida viva de la naturaleza. Para esto también sirve la meditación, para darse cuenta de que a lo mejor vivimos en un palacio prestado y de que lo mejor es salir corriendo de allí y no volver nunca más. Miramos al horizonte, lejos, en un atardecer cualquiera, en el mar. Seguro que has visualizado un momento que has vivido. En ese momento no hace falta preguntarse para qué sirve meditar. Estás meditando, sin darte cuenta, sin ponerle nombre. Al final, ¿para qué sirve algo que ya tienes? Fijaros, meditar, otra de las acepciones que podemos usar, es para quitar todo lo superfluo, todo lo que no sirve, lo accesorio, porque en el fondo el estado meditativo ya es nuestro. No hay nada que buscar, no hay nada que conseguir, no hay nada que conquistar. ¿Qué relajación se produce en nuestro interior al saber que lo único que tenemos que hacer es expulsarnos? Porque la meditación ya está ahí. Y siempre lo ha estado, porque es la naturaleza del ser. Y somos, en todo momento, no hay duda. Por lo tanto, no hay nada que conquistar o que aprender, porque ya somos. Lo único que se puede hacer, eso sí, es seguir profundizando en ese estado. Es ahí donde empieza un camino muy bonito y muy interesante sobre la meditación. Pero ¿para qué sirve meditar? Ya tenemos otra acepción. Para expulsarnos de todo lo que no sirve. Y se queda ese amanecer en el horizonte. Allí está. En la meditación de esta semana vamos a trabajar el centro de lo que significa meditar, la atención plena, estar aquí y ahora.
¿para qué nos sirve meditar? ¿Tiene que tener algún sentido lo que hacemos o no? ¿Por qué hago esto? ¿Qué me lo provoca? ¿Qué hace que yo esté practicando meditación? Pues tenemos que llegar al núcleo de estas respuestas para que la meditación fructifique en tu interior. Si no, podríamos estar toda la vida realizando prácticas meditativas o leyendo libros sobre meditación o desarrollo personal y no cambiar en absoluto, tan solo acumular información en nuestro interior. Y eso no es lo que quiero para ti. No. Si empezamos el camino de la meditación, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Tenemos que escuchar el último mensaje que tiene para nosotros. Nos preparamos para la meditación. En primer lugar, adopta una posición corporal adecuada. Que tu columna esté recta, que tus hombros estén relajados y hacia atrás, que tu mentón esté ligeramente recogido. Puedes estar tumbado o sentado, lo que prefieras. Mientras cierras los ojos, inspira por la nariz profundamente. Realiza esta respiración en 3 ocasiones. Ya con los ojos cerrados, respira de forma natural por la nariz, nada más. Presta atención a mi guía. Enciende tu imaginación y obsérvate en un camino de tierra, caminando. A lo lejos, al final de aquel camino, observas una torre que recuerda a una antigua torre china de aquella región, de alguna remota región de Oriente. Conforme te vas acercando a esa torre, vas observando sus detalles, sus colores, las formas. Un dragón tallado en madera la recorre de arriba abajo. Sus colores son llamativos, se ven desde lejos. Acércate más, paso a paso. Llegas a los pies de esa gran torre. Te detienes enfrente de su puerta, una vieja puerta de madera, decorada con todo tipo de detalles y colores. Acércate y llama. Llama a esa puerta.
la gran puerta se abre ante ti. En el interior, un palacio se asoma. Nada más entrar, una gran sala te recibe, de techos altos, decorada, brillante, con un suelo perfecto. Adelante, pasa. En el lateral derecho de la gran sala hay una escalera de caracol que en espiral sube y desaparece de la sala. Acércate a esa escalera y empieza a ascender por ella. No se ve el final. Sube. Es la escalera que lleva a la parte más alta de la torre que has visto. Asciendes por una escalera que por momentos se hace más estrecha. En ningún momento tienes problemas para subir, pero el espacio se va reduciendo cada vez más y por ciertas ventanillas ocasionales puedes ver que estás ascendiendo. Sigue subiendo. Ya queda poco. Estás a punto de llegar a la parte más alta de la torre. Cuando sales, una pequeña sala te recibe. Al fondo, una estatua de Buda sentado en calma, apacible, en absoluto silencio. Acércate a esa estatua. Obsérvala. Has llegado hasta este punto del camino, hasta esta sala de meditación, para hacerle una pregunta a una parte sagrada de ti que representa a ese Buda. ¿Para qué te sirve a ti la meditación? Cuando cuente 3, observarás que del pecho del Buda nace un cofre. 1, 2 y 3. Toma el cofre con tus manos.
Observa cómo es ese cofre, sus detalles. Cuando cuente 3, abrirás el cofre y encontrarás en él el mensaje a la respuesta. Un mensaje que te llevará a entender para qué te sirve a ti la meditación. Atención. 1, 2 y 3. El mensaje es solo tuyo. Solo tú sabes. Guarda de nuevo ese cofre del lugar del que salió. Tiene que volver. El mensaje es solo tuyo. Cierra el cofre y devuélvelo al pecho de Buda. No te olvides de dar las gracias por la respuesta. Una vez lo has introducido ya en su pecho, puedes regresar. De nuevo bajar las escaleras, esta vez de una forma diferente, tomando consciencia de para qué estás aquí, del porqué de estas prácticas, lecturas, encuentros, que todo adquiera un sentido, te hace más fuerte, hace que tu camino sea un camino más consciente. Desciende a la gran sala y sal por las puertas por las que entraste para volver por el camino que te llevó hasta allí. Mientras caminas, observas cómo te disuelves para de forma natural regresar de esta meditación. Eso sí, con una respuesta firme de para qué estás aquí y ahora, realizando este trabajo en tu interior. Regresa. ¿Para qué sirve meditar? En el programa de esta semana de Espacio Mindfulness hemos investigado diferentes formas de verlo, diferentes respuestas a la misma pregunta. En mi caso personal, meditar es un encontrarme conmigo mismo, es un darme cuenta de, siempre constante, presente. Eso hace que cada día sea un poquito más yo. Cada vez me doy cuenta de más cosas, soy más consciente. Observo mis emociones y mis pensamientos
y los consigo gestionar de una forma que hace muchos años no hubiera ni imaginado. Eso es lo que para mí es meditar y para lo que sirve. Más allá de técnicas, meditar es algo que hace que uno sea más el mismo, se conozca mejor, esté en este momento presente. Sobre todo esto último, meditar es la única forma que conozco, la mejor por lo menos, para estar aquí y ahora, para volver a este momento, a la atención plena del momento presente, que es lo único que tenemos, lo único que tiene un ser humano es este momento. Y la meditación nos enseña a esto. Así que es verdad que cada uno tiene su respuesta a la pregunta ¿para qué sirve meditar? Está bien que cada uno tenga su propia respuesta y que vayamos encontrándonos en el camino y coincidiendo. Y así vamos nutriéndonos todos de este universo que al final se está conociendo también a él mismo. Eso sí, no caigamos en los errores de pensar que unos pocos tienen el conocimiento absoluto de lo que es la meditación, o que solo unas técnicas de meditación son meditación y nada más. Evitemos los personalismos, evitemos pensar que solo una línea o una filosofía tiene la verdad absoluta de la meditación. No nos fiemos solo de una persona, seamos nosotros los que, por propia consciencia, encontremos las respuestas. Después nos podemos apoyar en personas, libros, textos o filosofías. Podemos aprender de todo, de todas las experiencias que vivimos en nuestra vida. Pero no olvidemos jamás que practicar la meditación, que aprender meditación, es vivir en la experiencia meditativa. Tenemos que experienciar, tenemos que vivir el proceso. No vale con verlo, no vale con leerlo, con escucharlo, no. Tenemos que vivirlo. Y es ahí donde te invito a que estés, a que lo vivas, a que lo experimentes en cada cosa que hagas. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima.